Denme un segundito. Vamos a hacer un invento. Me estoy conectando yo también así. Hola, hola. Bien. A ver, chicos, hablen, a ver si los escucho a ustedes. Hola, profe, ¿escucha? Bien, bueno, ahora los escucho. Por lo menos por el teléfono. Hace mucho eco igual cuando habla. Debe ser por los dos dispositivos. A ver, chicos, a ver. Profe, si inició sesión en otro dispositivo, debería silenciar. Profe, ¿de casualidad no tiene auriculares del celu? Algo está sucediendo acá. No sé quién me tocó la computadora esta. Pero bueno, chicos, a ver, intentemos seguir adelante. Ahí ustedes ven la pantalla. Sí, ahí ustedes tienen que ver la presentación completa. No, es que queda trabado en una Sí, sí, pantalla vemos. sola. Pasa cuando usted pone la presentación para ver completa, en modo presentación. Sí. Bueno, ahora por lo menos los escucho. Sí, se congela ahí cuando pongo. Ya lo voy a arreglar, ¿eh? Dame un segundito. Bueno, voy a presentarla así. Ahora ahí sí veo que se ve bien, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, me voy a desconectar porque ahora finalmente los escucho a ustedes. Ahí estamos. Bueno, voy a pasar rápido los slides anteriores, así no quedan colgados con lo que les vine contando. Sobre todo esto.
esta. Así ven cómo Argentina tiene dividido por regiones, por ejemplo, la región centro, la región pampeana, y cada una de las provincias tiene un determinado organismo jurisdiccional. El ejemplo que más cerca tenemos es Cucaibá, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, ven el marco normativo, las 24 un organismo nacional y las 24 jurisdicciones. Y lo que les decía del registro del Sintra, que es central a la hora de darle seriedad a todo el sistema. Y fiscalización. Si ustedes tienen un familiar trasplantado o en lista de espera, el sistema lo pueden conocer y pueden tener acceso, porque cada uno de los que accede a la lista de espera tiene un código para poder entrar al sistema y poder ver en qué situación está su estado. Por ejemplo, si es un trasplante cardíaco, si está en situación de espera, o si está en situación de urgencia, o si está en situación de emergencia. Y ver si participó de algún evento, de algún operativo, y ese operativo no terminó en un trasplante propio, y porque por alguna situación no se trasplantó, pueden acceder a ver cuál fue el motivo por el cual no se trasplantó. Esto, digamos, le da, se imaginan ustedes, que le da una seguridad al que está en espera, porque la ansiedad de estar esperando un órgano para mejorar o su calidad de vida o en algunos casos para sobrevivir, en caso del corazón, el pulmón, que la sobrevida depende del trasplante, porque no pueden estar en diálisis como en los insuficientes renales crónicos. Si se trasplanta vive, si no se trasplanta muere. No es como el renal, que el renal puede estar años dializando. Bueno, esa ansiedad puede de alguna forma sentirse contenida al poder acceder al sistema y poder ver qué es lo que está pasando en tiempo real. Ustedes también, como ciudadanos, pueden acceder al sistema, pueden ingresar a la página del INCUCAI, de ahí de la página del INCUCAI hay una página que se llama, hay el sistema registral, que es el Sintra, y pueden acceder y tener un montón de información, la cual, si les interesa la temática, les va a ser útil. Y ahora vamos a lo que más nos interesa, que es el proceso de donación. Bueno, como les comenté inicialmente, hay una situación que tiene que ver con los órganos y una situación distinta que tiene que ver con tejidos. ¿Cuál es la diferencia? Que todos los que tienen que ver con órganos tienen que ablacionarse en un paciente que muere en una situación especial, que es la muerte encefálica. La muerte encefálica es muerte. Simplemente la diferencia que hay con la muerte que todos conocemos, que es la parada cardíaca, es que la muerte encefálica tiene parada circulatoria cerebral. Es decir, que no hay circulación dentro del cerebro. Ahora les voy a mostrar algunos estudios que muestran claramente a lo que me estoy refiriendo. Eso, para la ley, para la religión, para la ciencia, es el punto sin retorno. Incluso hasta uno puede pensar que la parada cardíaca tiene un punto de retorno, porque la parada cardíaca, si alguien le hace RCP, el paciente puede sobrevivir, pero si hay parada circulatoria cerebral, el paciente no tiene absolutamente ninguna chance de sobrevivir. Poco viendo hacia atrás la historia, antes un paciente se declaraba muerto cuando no respiraba. Se le ponía un espejito para ver si respiraba o no respiraba. Si no respiraba, se lo declaraba muerto. Después se descubrió que un paciente podía tener un paro respiratorio, pero tener su corazón funcionando. Entonces, a partir de ahí se consideró que la muerte pasaba a tener una visión cardiorrespiratoria. El paciente se lo declaraba muerto cuando no tenía su corazón latiendo y sus pulmones no se oxigenaban. Después, más adelante, se vio que un paciente con RCP puede sobrevivir. Por lo tanto, hoy la muerte se declara cuando hay parada circulatoria encefálica, cuando hay parada circulatoria cerebral. Díganme si entienden este concepto o si quieren que remarque algo en especial. Hablen ahora que los escucho. ¿Se entiende, profe? Bien, bueno, con los tejidos es distinto, porque los tejidos pueden ablacionarse
con parada circulatoria, con parada cardíaca. Estadísticamente, aproximadamente el 3% de la población muere primero su cerebro y luego para su corazón. En el 97% de las personas, primero para su corazón y luego tiene parada circulatoria cerebral. Nosotros tenemos que pensar que un paciente, para poder evolucionar a la parada circulatoria cerebral, tiene que tener una lesión neurológica grave, que haga que la presión intracraneal sea mayor que la presión arterial, y esto por una cuestión mecánica hace que la sangre no supere las carótidas externas, porque, como se lo imagina, si la presión dentro del cerebro es mayor que la presión arterial, no tiene forma la sangre de poder acceder al cerebro. Ahora, eso se da en una situación como, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, o por ejemplo, una hemorragia cerebral, o un infarto cerebral, o un paro hipóxico, donde el cerebro aumenta su PIC, su presión intracraneal, la TAM no puede superar la PIC, entonces la sangre sigue circulando en el organismo, pero no ingresa al cerebro. Eso se tiene que dar en un paciente que esté en terapia intensiva, obviamente con estado respirador y con todo un soporte médico para poder mantener ese corazón batiente sin que el cerebro pueda tener algún tipo de injerencia en el resto del organismo. Obviamente que eso implica, digamos, una serie de tecnologías y de cuidados que solo se pueden dar en el contexto de una terapia intensiva. Si el paciente está con muerte encefálica, ¿se imaginan que está todo el proceso en marcha para poder ablacionarse, hígado, corazón, pulmones, pero de pronto una situación hace que el paciente se pare? Porque, no sé, porque se tapó el tubo endotraqueal, o porque el respirador no funcionó, o porque se inestabilizó, que es lo que habitualmente sucede en este tipo de pacientes, que al no tener un cerebro que funcione, el resto del organismo se va deteriorando minuto a minuto, y muchas veces, a pesar de que está todo preparado para que ese paciente termine en un donante, tiene parada cardíaca, o la presión baja mucho, o tiene directamente parada cardíaca. Bueno, en ese caso, ninguno de los órganos que estaba preparado para poder ser ablacionado e implantado en otro paciente, pues puede ser útil, puede servir. Esto hace que todo el trabajo que sea desde el diagnóstico de muerte encefálica hasta que ingresa a quirófano es un trabajo bastante complicado. Necesita de un médico y una enfermera al costado de la cama trabajando todo el tiempo, porque realmente cuando el cerebro no funciona, el paciente, ya hablamos de persona fallecida, ¿no? Porque ya tiene diagnóstico de muerte cerebral, se le hace muy difícil poder llegar al quirófano. Muchas veces los pacientes, después de todo un día, de 24 horas de trabajo, yo digo pacientes, en realidad los fallecidos, con corazón batiente, cuando se lo lleva al quirófano, se lo lleva en el ascensor, y en el ascensor se para, bueno, todo ese trabajo no sirvió de nada. Y todos los pacientes que estaban en quirófano esperando ese órgano que iba a salir de esa persona fallecida, ninguno puede trasplantarse. Con los tejidos la cosa es distinta, con las córneas, siempre focalizando sobre las córneas, aunque las válvulas cardíacas también son importantes, o la piel, por ejemplo, para los quemados, o el hueso para algunas situaciones particulares, son importantes. Uno siempre, cuando habla de tejidos, focaliza en las córneas. Las córneas pueden ablacionarse en todos los pacientes fallecidos, en parada cardíaca, sin ningún problema, hasta 12 horas después de haberse provocado el paro, porque es un tejido está avascularizado, quiere de que el corazón esté latiendo para poder ser útil para después trasplantarse en otro enfermo. Bueno, hay un inicio del proceso. El inicio del proceso, ¿hasta qué hora tenemos, chicos? ¿Hasta qué hora tenemos? Creo que no hay un tope, profe, de tiempo de reunión. Ok.
Bien. Inicio del proceso. El inicio del proceso es, voy un poquito más atrás. Es el paciente que, por ejemplo, tuvo una hemorragia cerebral, llegó al hospital, la hemorragia cerebral fue de tal magnitud que generó un daño neurológico severo. En la guardia, alguien, a pesar de que ese paciente, imaginemos que tenía muy mal pronóstico, hizo todo lo que tenía que hacer, es decir, que lo intubó, le protegió la vía aérea, si se había broncoaspirado le puso antibióticos, le pasó el líquido que necesitaba, hizo todo bien, pidió la cama en terapia. En la terapia, a pesar de que el paciente tenía muy mal pronóstico, le hicieron un lugar, lo ingresaron a la terapia. Tuvieron todos los cuidados que correspondía, pero a pesar de todos los cuidados que tenía ese paciente, evoluciona a la parada circulatoria cerebral, a la muerte encefálica. En ese momento, el paciente presenta lo que se conoce como síndrome de muerte encefálica. El síndrome de muerte encefálica es, primero, hipotensión, hipotermia, diuresis muy importante en el contexto de una diabetes insípida, porque al no haber hormona antidiurética, el paciente empieza a orinar agua libre, entonces orina 1000, 1200 mililitros, 1500 mililitros en una hora, al no tener hormona antidiurética. Tiende, obviamente, al orinar agua libre se pone hipernatrémico, la temperatura corporal baja. Bueno, todo ese evento, el médico que está en la terapia intensiva lo detecta. Eso se conoce como síndrome de muerte encefálica. ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, hay que hacer pruebas clínicas para ver si hay muerte encefálica, y si las 11 pruebas clínicas que se realizan según el protocolo de muerte encefálica, todas son negativas, por ejemplo, reflejo tusígeno, reflejo corneano, óculos cefálicos, óculos vestibulares, deglutorio, bueno, todos esos reflejos tienen que, obviamente, GLASS 3 en 15, ¿no? Tienen que tener respuesta motora. Con todo eso negativo, se debe realizar una prueba instrumental. Las pruebas instrumentales, ahora voy a explicarlas. Las pruebas instrumentales las tiene que evaluar dos médicos. Un médico que tiene que ser neurólogo o neurocirujano. Y esas pruebas clínicas las tiene que realizar el organismo que corresponde a esa jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el CUCAIBA. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto 1, el inicio del proceso. El paciente fallece en la unidad de terapia intensiva y el médico a cargo debe ser el que debe iniciar el proceso con una llamada al CUCAIBA para que vengan y certifiquen la muerte bajo criterio neurológico de ese paciente que esté. Bueno, ese es el número de CUCAIBA de la provincia de Buenos Aires. Ya dice, tengo un paciente con síndrome clínico de muerte encefálica. Ahí le van a hacer algunas preguntas y van a ir del CUCAIBA a hacer o el electroencefalograma o el Doppler transcraneal para poder certificar la muerte. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Disculpen, pero no están corriendo las diapos. Quedó en inicio del proceso. Inicio del proceso. A ver, ahí, certificación de muerte. ¿La ven esa? No se ve eso. Bueno, a ver, vamos. ¿Ven ahora la de certificación de muerte? Sí, ahora sí, profe. ¿Ahí ven el electro? Sí. Ahí están corriendo, ¿no? Las slides. Sí, ahora están corriendo. Bien, bueno, certificación de muerte. Muerte bajo criterio neurológico. Muerte encefálica o muerte por parada cardíaca. Esto fue lo que comenté hace unos segunditos. Uno de
el más conocido de los métodos que se utiliza para hacer diagnóstico de muerte encefálica es el electroencefalograma. Todo el mundo, no el mundo médico, todas las personas saben que si el electro da plano, la persona está muerta, tiene muerte encefálica, ¿sí? No es el método, no es un electroencefalograma convencional, es un electroencefalograma que debe tener las 12 derivaciones y que debe transcurrir 20 minutos corridos y que debe hacerse con el paciente en condiciones adecuadas. ¿Qué significa condiciones adecuadas? Que no tiene que tener ningún sedante ni relajante neuromuscular, ni hipotermia, porque eso puede interferir en el electroencefalograma, ¿sí? El paciente tiene que tener más de 32 grados, por ejemplo, tiene que tener una tensión arterial adecuada, una TAM adecuada, que permita que la valoración sea la que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente está con 30 grados, no puede hacerse ningún estudio diagnóstico porque esos 30 grados pueden interferir en la evaluación clínica y instrumental. Acá tienen la arteriografía. Fíjense, a la izquierda, ¿la ven la arterio? ¿Pasó el slide? Sí. Bueno, a la izquierda ven una arteriografía convencional, ven la circulación encefálica. Supraclinoides, la carótida interna, toda la ramificación. Bueno, así se ve una arteriografía en un paciente con muerte encefálica. Ven que hay circulación hasta las vertebrales y hasta la carótida interna. Después, perdón, la carótida externa. No hay circulación más allá de las clinoides y no hay circulación en el circuito posterior. Esta prueba es absolutamente contundente, ¿no? Es más contundente todavía que el electro. La otra alternativa, que es la que se está utilizando con más frecuencia, es el Doppler transcranial. El Doppler transcranial tiene que hacerlo alguien que sepa de Doppler, y bueno, hay un patrón que muestra que no hay flujo sanguíneo cerebral. En cualquiera de los casos, lo que uno necesita es tener una prueba instrumental objetiva para poder diagnosticar la muerte, porque ese paciente, a pesar de que está conectado al respirador, que tiene presión arterial, que su corazón está latiendo, se lo declara muerto. Cuando se terminan las pruebas diagnósticas, se firma el certificado de defunción con el horario de la prueba instrumental que se realizó, a pesar de que el paciente está en la terapia intensiva, con respirador y manteniendo sus órganos fundidos. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. ¿Se entiende este concepto? La pregunta que yo les hago es, ¿hay posibilidad de que ese paciente tenga alguna chance de recuperación milagrosa? No. No, la respuesta es no, chicos, es absolutamente contundente. La respuesta es no. Y ahora yo les pregunto algo. Si ese paciente tenía en vida oposición a la donación, por lo tanto, la oposición a la donación, no sé, hizo el trámite y se manifestó en contra de ser donante. En contra de ser donante, por las razones que quiera. ¿Qué hacemos? A ver si alguien, ¿qué me dice? ¿Seguimos manteniéndolo en la terapia intensiva? ¿Apagamos el respirador? ¿Lo llevamos a la morgue? ¿Qué les parece? A ver si alguien participa. Y si él dio la negativa en vida, no podría ser donante en realidad. Bien, donante no puede ser, pero ¿qué hacemos con el fallecido? Que está conectado a un respirador. ¿Apagamos el respirador y lo mandamos a la morgue o seguimos manteniéndolo esperando a que, no sé, a que suceda lo que, no sé, un milagro? Por ejemplo, si está con el hematocrito bajo o hace una hemorragia digestiva, ¿ustedes lo tratarían? Díganme, ¿están a cargo del paciente? ¿Están en la terapia intensiva o están en la sala de emergencias, en el shock room conectado a un respirador? No es donante, porque
Obviamente esto va en contra de la donación. ¿Qué hacemos con el fallecido? ¿Lo seguimos manteniendo o le apagamos todo y lo mandamos a la morgue? ¿No son dos cosas diferentes? El tema de la renuncia, el tema de que se niegue a ser donante de órganos y el tema de seguir en vida. Yo tenía entendido que era, si la persona firmaba en vida, que quería seguir viviendo hasta el momento de su muerte, era una cosa, y otra cosa es renunciar a las maneras de reanimación. Pero en este caso, que por ejemplo, viene el Cucaiba y firma el certificado de función con la hora que hizo el estudio, que hizo el Doppler transcraneal. Ponele 8 de la mañana. A las 8:30 de la mañana la enfermera te dice, doctora, tiene que hacer las indicaciones de ese paciente que está ahí, en cama 2. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos las indicaciones? ¿O le decimos, no, ese paciente está muerto, apagale todo? Pero en ese caso no habría que pedir la autorización del familiar más cercano para poder apagar. Bueno, ahí les voy a... ¿Alguien más quiere opinar? No, yo creo que si ya está muerto, 100% seguro, y él se manifestó en contra, habría que liberar la cama y tenerla a disposición de alguien que realmente lo necesite. Bien. Bueno, en realidad, chicos, está muerto. Está muerto para sacarle los órganos y está muerto para no sacarle los órganos. No tiene ninguna lógica seguirlo manteniendo. Se apaga todo y se espera la parada cardíaca y se lo lleva a la morgue y se le entrega el cuerpo a la familia. Esto que parece algo tan básico, muchas veces genera confusión, porque ¿en quién puede generar confusión? El que no está convencido de que la muerte encefálica es muerte. Nosotros, que somos médicos, que sabemos que la vida no depende ni siquiera del corazón, porque un paciente puede estar conectado a una bomba extracorpórea y seguir con vida. La vida no depende del corazón, la vida depende de su cerebro. Si hay muerte encefálica, hay muerte. Listo. O sea, está muerto para sacarle los órganos y está muerto para no sacarle los órganos. Se desconecta, se apaga el respirador y se le entrega el cuerpo a la familia. Las familias entienden, no, obviamente no le podemos pedir a la familia que firme un papel para apagar el respirador a una persona que está muerta, ¿eh? Se le ocurriría seguir manteniendo un muerto. Y si esto puede llegar a generar algún tipo de controversias, las respuestas tienen que ser contundentes. Tiene que decir, la persona está muerta, está conectada a un respirador porque eventualmente sus órganos podían ser ablacionados y utilizados para el trasplante. Pero de ninguna manera estaba conectado al respirador para mantenerlo vivo o esperando un milagro. La hora del milagro era antes de la parada circulatoria cerebral, antes de la muerte encefálica. Después de la muerte encefálica no hay más chances de vida, porque bueno, ya tiene hora de muerte. Por eso es tan contundente el estudio diagnóstico y es tan contundente la firma del certificado de defunción, porque ahí está la hora en la que la persona murió. Pero esto que a ustedes les genera algún tipo de duda o de ruido, créanme que es algo que sucede todos los días. Esto es tan así que muchas veces hay 2 horas de muerte, la hora de la parada circulatoria cerebral, que es la que firmó el Cucaiba, y la hora de la parada cardíaca. Es una locura. Si ustedes lo analizan desde el punto de vista lógico, es una locura. El paciente no puede tener 2 horas de muerte. El paciente tiene 1 hora de muerte, y es la de la parada circulatoria cerebral. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser absolutamente claros con esto, porque si el paciente está vivo, hay que hacerle todo. Si está muerto, hay que desconectarlo. ¿Sí? O va a quirófano y se ablaciona, o hay que apagarlo todo y entregar el muerto a la familia. Si no, estamos haciendo cosas que generan confusión. Bueno, avanzamos.
créanme que el mantenimiento de ese muerto encefálico, de ese muerto, no voy a hablar más de muerto encefálico, el mantenimiento de esa persona fallecida hasta la hora de la ablación es muy compleja, es muy difícil, porque el cerebro es quien maneja hormonalmente, es el que libera la adrenalina para que suba la presión, el que maneja la frecuencia cardíaca. Entonces, hay cosas que son fáciles de reemplazar, como es la función respiratoria con el respirador, pero el resto del sistema realmente requiere de un cuidado del intensivista muy fino para que pueda llegar latiendo el corazón hasta la hora en que se realice la ablación. La voluntad. Bueno, acá no voy a detenerme demasiado, salvo por el hecho de decirles claramente que la ley es clara. Si alguien no se manifestó en contra de la donación, es donante. Es donante. Y acá tengo que ser absolutamente firme en esto y concreto. No se habla con la familia para pedir la autorización. No se le pide a la familia que firme nada, porque la ley prevé que si no estamos en contra de la donación, que si no hay registro de la negativa a la donación, somos donantes. Lo que sí se tiene que hacer con la familia es acompañarla con un proceso de comunicación para que empiece a transitar el duelo. Este punto que yo les digo es fundamental para que no se genere ninguna situación de violencia. Porque lo primero que pasa frente a un hecho fortuito como la muerte de un ser querido, en las etapas del duelo, que están absolutamente descriptas, es la negación. Si a usted es una persona, le dicen que su ser querido falleció, lo primero que va a decir la persona es decir, doctor, no me diga eso, no lo puedo creer. Lo primero es la negación. Entonces, todo ese proceso de comunicación tiene que hacerse de la manera correcta, porque se imagina que si usted le dicen a una familia que su ser querido falleció, la familia está recién iniciando a transitar el duelo. Y en ese duelo, lo primero que piensa es negar que está muerto. Y mucho más si está en el respirador. Si la familia en ese proceso de negación recibe la noticia de que le van a sacar los órganos, de que le van a ablacionar, y lo más probable es que haya una respuesta de oposición o de violencia. Entonces, este punto es fundamental. Hay que transitar el duelo, hay que acompañar a la familia con un proceso de comunicación, como siempre, cuando uno comunica una mala noticia, para que todo el proceso fluya. A veces es necesario tomarnos más tiempo para, digamos, antes de la ablación, para no llevar una persona, un paciente no es más paciente, fallecido, a quirófano, para que la familia termine de transitar el duelo y que el proceso es un proceso lo menos traumático posible. Y acá hago un paréntesis y digo, las familias de las personas que han, los seres queridos, de las personas que han terminado en un proceso de donación después de muertos, transitan mucho mejor el duelo. Al principio tienen lo que les pasa a todos, que es la negación, pero después el tránsito del duelo de las familias donantes son mucho mejores que de los que no de las familias que no han sido donantes. Pero vuelvo al punto inicial. No se habla con la familia para pedir la autorización, simplemente se le comunica una vez que la familia ya asumió que su ser querido está muerto, aunque esté conectado a un respirador, y en ese momento muchas veces la familia dice, bueno, está bien, doctor, ¿y cuándo me entregan el cuerpo? Porque nosotros queremos velarlo, queremos enterrarlo, queremos llevarlo a su provincia, porque él vivía en el interior, lo que sea. Bueno, en ese momento uno tiene que empezar a hablar del proceso que continúa, que es el proceso de donación. Simplemente comunicando, no pidiendo autorización, no pidiendo permiso. Créame que esto al principio generó mucha controversia, mucho ruido, porque como en el caso mío, que trabajo en la donación y el trasplante desde hace muchos años, al principio nos generaba un poco de ruido esto, pero la verdad es que las familias lo transitaron muy bien.
todo el proceso. Cuando digo las familias lo transitaron bien, a lo que me refiero es a que en ningún caso hubo un episodio de violencia que termine en un proceso abortado porque la familia se opuso. Simplemente hay que manejar los tiempos, hay que comunicar bien para que esto transcurra de la forma más digamos, pacífica y llevadera adelante. ¿Me quieren preguntar algo de esto? Profe, con respecto a este tema, Sí. ¿nunca sucedió que familias piensen que se ha actuado para que la persona muera de alguna manera en función de donar los órganos? Porque eso es una creencia bastante popular, que el miedo a que lo desconecten porque se necesitan los órganos que alguien está poniendo plata, por ejemplo, ¿no? Mira, en realidad las situaciones que habitualmente se dan son de que la familia dice, ahora están todos preocupados por la persona que falleció, pero la ambulancia tardó 40 minutos, pero cuando necesitaban que lo operen no lo pudieron operar porque no había quirófano o porque no había neurocirugía. Pero tiene que ver todo eso con el proceso de duelo. Uno primero lo niega, después se enoja y después el duelo va transitando y lo que tiene que hacer la persona que comunica, que no cualquiera puede comunicar, no cualquiera está preparado para comunicar malas noticias. La verdad que en la universidad no nos enseñan a comunicar y es algo muy importante. Todos comunicamos todo el tiempo noticias en nuestras vidas personales, en nuestra vida profesional, y hay herramientas para comunicar. Por eso, bueno, hay personas que son innatas, que tienen, digamos, la habilidad de comunicar bien, porque lo tienen en su ADN, pero hay herramientas que se enseñan y que se aprenden, que tienen que ver con el coaching, con un montón de cosas, como lo quieran llamar, pero que nos enseñan a comunicar bien. Nosotros, el Incucay da cursos de comunicación. Por ejemplo, habitualmente la gente dice, pero lo hubiesen, por ejemplo, dice, si lo hubieran operado no se hubiese muerto. O estaría caminando. Bueno, si ustedes, ante eso, usted le dice, no, mire, no, eso no es así. Y entran en un territorio de discusión donde no es lo importante. Lo importante es decir, bueno, por ejemplo, uno en este ide y vuelta, ¿no? Cuando comunica, dice, no darle la razón tampoco la idea es darle la razón, pero sí decirle, por ejemplo, entiendo cómo se debe sentir, usted piensa de que si las cosas hubiesen sido diferentes hoy estaría vivo, entiendo cómo debe ser, pero la verdad es que en este momento no es momento de pensar en eso. Ahora tenemos que pensar en que falleció, en cómo está el resto de la familia, cómo tenemos que seguir adelante. O sea, tratar de desviar esa discusión. Porque si no, si entran en una discusión y obviamente va a terminar, porque la persona que está del otro lado está enojada y ante el duelo hace lo que puede, que muchas veces no es lo más lógico, como el que sale y patea una puerta o rompe un vidrio. Entonces, cada uno responde con las herramientas que cada uno tiene. Nosotros lo que tenemos que asegurar es de que la familia, antes de tocar el tema de la donación, de la ablación, es que la familia tenga claro que esa persona que está dentro de la terapia o de la guardia está muerta. ¿Cómo? Bueno, doctor, ya sé lo que... Muchas veces dice, ya sé lo que me está diciendo usted, pero nosotros creemos en los milagros. Bueno, el milagro ya tendría que haber... El milagro ya, la posibilidad del milagro ya pasó. ¿Entienden? Ahora está muerto. Pero está calentito. ¿Por qué está con un respirador? Bueno, porque está con un respirador porque estamos... murió en una situación especial, porque
porque murió su cerebro, su corazón todavía está latiendo, pero, digamos, hay toda una forma de comunicar, en donde tiene que ver cómo uno se para frente a la persona que está comunicando, uno tiene que elegir cuáles son los formadores de opinión dentro del grupo, uno tiene que tratar de comunicar a los referentes de esa familia. No debe hacerlo con un escritorio de por medio, debe acompañar el duelo, si le tiene que dar, tener contacto físico porque le tiene que agarrar los brazos o incluso un abrazo. Bueno, ahora es como que el abrazo no está prohibido, pero Profe, de repente se lo dejó de escuchar. perdón, ahí medio que se había cortado la comunicación. No es algo que solo uno lo tiene que considerar para la muerte encefálica o para la donación. Uno esto lo tiene que considerar en la vida de uno, en el día a día. Digamos, cuando comunica la muerte no es sale, abre la puerta y dice, a ver, familiar de Juan, se murió. No, es todo un proceso. Yo les puedo asegurar que si hay algo que la gente nunca se olvida, es quién le comunicó la muerte de su ser querido y cómo lo hicieron. Es un hecho que marca que trasciende a ese momento. Y se lo digo como médico intensivista que ha comunicado muchísimas, no quiero tirar un número, pero muchísimas muertes. A mí me ha tocado en una guardia comunicar 5 fallecidos. Yo les puedo asegurar que cuando comunicas una muerte, y bueno, es un fallecido, 2, 3. Ya cuando tenés que comunicar el tercero, y no querés salir a abrir la puerta, porque la verdad que es un proceso que no es gratis para uno. Y yo de ese día que se murieron 5 pacientes en una guardia, y la verdad que no me voy a olvidar nunca. Imagínense que el que está del otro lado también tiene vive esa situación. Por eso es tan importante la comunicación. Bueno, avanzamos. La búsqueda de los receptores. Bueno, ¿esto quién lo hace? Lo hace el sistema informático y asigna el órgano al paciente que tiene más gravedad para poder recibirlo. Por ejemplo, corazón, pulmón, hígado. Hay personas que si no se trasplantan y están en situación de emergencia, mueren. Entonces ese órgano va de acuerdo a cuestiones de compatibilidad, cuestiones de histocompatibilidad, cuestiones de compatibilidad anatómica y cuestiones que tienen que ver con la urgencia o emergencia para recibir ese órgano. ¿Sí? La asignación de ese órgano es previa a la ablación. Cuando se ablaciona, ya se sabe a quién va a ir ese órgano para su implante. La distribución, como le dije antes, bueno, no es la misma distribución que hay cardíaca que renal, que el paciente puede esperar. En el caso de la renal, uno le da más prioridad a los pacientes que son más histocompatibles y que más tiempo tienen de espera para poder asignarle un determinado orden. Obviamente que el paciente después tiene que estar en condiciones de poder recibir ese órgano. Por ejemplo, si el paciente está primero en la lista, pero está cursando un COVID, por ejemplo, bueno, el órgano pasará, el riñón pasará al segundo. Y si el segundo está con una infección, pasará al tercero. Y así sucesivamente. Hay muchos pacientes que, la mayoría de los pacientes se asignan, la mayoría de los órganos se asignan a los que están segundos, terceros o cuartos de la lista, generalmente no al primero. Bueno, acá es un poco lo que le estaba diciendo. Bueno, el transporte del órgano es fundamental porque uno tiene que implantar el órgano lo más rápido posible para evitar un tiempo prolongado de lo que se conoce como isquemia fría.
el trasplante. Y bueno, y finalmente terminamos con esta reflexión que tenemos el doble de posibilidades todos nosotros de necesitar un trasplante que de poder llegar a ser donantes. Como dije, para ser donantes hay que morir en una situación especial, que es la muerte encefálica. La muerte encefálica se da en aproximadamente el 3% de los pacientes que fallecen. El resto no lo es. Y para poder generar un donante, no solo se necesita que la persona que en vida, digamos, se manifestó a favor o por lo menos no se manifestó en contra, sino que todo el sistema sanitario esté atento para que exista ese llamado, exista ese trabajo previo de mantenimiento de esa persona con mal pronóstico y después todo el mantenimiento hasta la ablación. Les voy a hacer un comentario, una reflexión para que se entienda bien este concepto. Los centros que tienen donantes, eso habla de calidad de atención. Por ejemplo, un paciente que ingresa con una herida de bala en cráneo con mal pronóstico, una herida asfixiante, una herida de bala asfixiante en cerebro. Ingresa una guardia. Vamos a poner el ejemplo de buena calidad de atención. Se lo intuba, se lo ventila, se lo opera, se le pone antibióticos, hace una hemorragia digestiva, se la trata, se distresa, se lo trata, y el paciente, como se tratan todas las complicaciones, evoluciona mal, pero evoluciona mal porque tiene hipertensión endocraniana, refractaria, y el paciente termina en muerte encefálica, hizo todos los deberes y termina en generar un donante. Eso habla de buena calidad de atención. ¿Tiene posibilidades de sobrevivir el paciente? Por supuesto que sí, porque se hizo todo para que pueda sobrevivir. No sobrevivió, evolucionó a la muerte encefálica y el paciente falleció. Ahora voy a dar el otro ejemplo, que es el de mala calidad médica. El paciente llega con una herida de bala en cráneo, asfixiante, y el médico de la guardia le dice, no, este está muerto. Listo. Che, pero lo intubo. No, no lo intubes. Está muerto. Otro dice, no, intubalo. Bueno, lo intuba y lo pone en el respirador. Llama a la terapia y la terapia dice, no, yo no te voy a aceptar un muerto. No hay cama en terapia. Lo piden la derivación. El sistema de emergencia dice, no, ¿qué me querés? ¿Derivar un muerto? Déjalo ahí. Fíjense en qué termina ese paciente. En parada cardíaca y se perdió la posibilidad de ser un donante o de poder sobrevivir. Por eso, los centros médicos que tienen donantes tienen 10% menos de mortalidad en pacientes neurológicos graves que los centros que no tienen donantes. ¿Sí? Porque atienden muy bien a las personas y obviamente si tiene chance de sobrevivir, va a evolucionar y va a sobrevivir, y si muere va a morir en muerte encefálica porque es la causa que motivó la muerte, que motivó la internación. La lesión primaria. La lesión primaria es la hemorragia cerebral o el infarto cerebral. Si ese paciente con un infarto cerebral no se debería morir con una hemorragia digestiva. No se debería morir séptico. ¿Entienden? El paciente debería morir de la causa y por la patología que motivó su internación, que es neurológica. ¿Entienden este concepto? ¿Hay alguien vivo del otro lado? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Les voy a poner un ejemplo. Acá yo estoy acá en el Esteban de Echeverría, el Bicentenario Esteban de Echeverría. Este hospital tiene, ya a esta altura, 25 donantes de órganos. ¿No? 25 donantes de órganos. ¿Por qué tenemos tantos donantes? Bueno, porque nosotros, todos los pacientes neurológicos que han dado vuelta en esta región sanitaria y en parte de La Matanza, los recibimos. Muchos de ellos ingresan desahuciados. Desahuciados significa que tienen
que está en Glasgow 3 en 15 y que estaban, lo voy a decir para que se entienda, estaban literalmente tirados en una guardia sin calidad de atención. De esos pacientes que ingresaron, hay muchos que han sobrevivido. Por ejemplo, un paciente vino acá derivado con diagnóstico de, ya vino con diagnóstico, miren la paradoja, vino con diagnóstico de muerte cerebral. Cuando llegó acá el paciente y con una herida de bala en cráneo. La herida de bala en cráneo no existió nunca. Nunca tuvo una herida de bala en cráneo. Tenía una lesión vascular y estaba en shock hipovolémico. Y el paciente parecía que estaba en muerte encefálica, pero el paciente estaba exsanguinado. Ese paciente se le resolvió su problema vascular, se lo transfundió, se lo trató y se fue vivito y coleando. Por eso, los hospitales que tienen una mirada hacia la posibilidad de que si un paciente evoluciona mal y tiene muerte, porque tiene una lesión neurológica grave, pero se lo trata adecuadamente, tiene menor posibilidad de morir que si no le das bola en una guardia y se termina muriendo porque alguien pensó que tenía mal pronóstico. ¿Se entiende, chicos? Bueno, Sí, a ver, ¿dudas? le hago una pregunta. Sí. Con el tema que usted habló de la comunicación con la familia y el duelo, ya sé que cada persona es un mundo, pero más o menos cuánto dura el duelo, o sea, cuándo yo puedo empezar a hablar con la familia de la donación, digamos, porque los tiempos dependen de cada persona, me imagino yo. Mira, son horas. Yo tengo una historia en la procuración. Fui coordinador hospitalario, fui coordinador regional, fui jurisdiccional, fui presidente del JUCAI, fui director del INCUCAI. O sea, tengo una historia en el tema. Cuando estaba en el INCUCAI, de presidente del INCUCAI, y iban de La Plata a hablar con la familia, yo les tomaba el tiempo. ¿Qué significa tomar el tiempo? Le decía al chofer, cuando llegues al hospital, no lo hacía yo, lo hacía hacer, ¿no? Pero cuando llegues al hospital, avisa a la base operativa. Y como mínimo, se tiene que quedar 4 horas, como mínimo. Porque si llega, le hacen el electro y sale, le dicen que está muerto, y atrás le dicen, digo esto porque cuando yo fui presidente del Cucaiba todavía no se había modificado la ley y había que hablar con la familia para tener la autorización, para que firme. Y atrás de eso vos le decís, y escúcheme, veo que le dije que se murió, bueno, ahora, dona los órganos, ¿qué esperan que le diga? Le va a decir que no, porque todavía no asumieron ni siquiera que está muerto. ¿Entienden? Entonces, como mínimo, el proceso de curación tiene que durar horas. Tiene que ser hablar con la familia, decirle que lo estamos evaluando, está grave, le vamos a hacer unas pruebas para ver si está vivo o no, le hicimos el electroencefalograma, dioplano, o sea, todo eso son comunicaciones a la familia que no hay que hacerlas en un pasillo. La verdad que los hospitales por eso terminan en violencia. Las situaciones todos los días terminan en violencia, porque un médico sale y le dice, le tira una mala noticia mientras atrás de la puerta se escucha risa, se escucha, no sé, truco, quiero retruco, y otro sale y le dice, su familia se murió, y mientras estaba entrando con la comida y con la pizza. Entonces, eso es todo ese ambiente. Ustedes imagínenselo y se van a dar cuenta de que eso no puede terminar nunca bien. Para poder comunicar bien, en las terapias tiene que haber un espacio, una sala de comunicación, un espacio donde se transmita la noticia todos los días. Tiene que ser siempre la misma persona la que habla con la familia. Miren, nosotros con el proceso del COVID, elegimos a una persona que tal vez ustedes algunos conocen. Nosotros acá en el hospital
me refiero al bicentenario de Esteban de Echeverría, que llegamos a tener 50 camas de terapia intensiva, 3 personas comunicaban, 3. Uno es comunicaba Pablo Centeno, que ustedes lo conocen porque es docente, creo que Matías Sanchorena también lo conocen, que es docente, y Leo del Río. Todos los días la misma persona comunicaba a la familia, en un contexto muy complejo, porque no podía haber visitas, porque, bueno, por todo lo que ustedes saben. Y sin embargo no tuvimos ninguna situación de conflicto en lo que fue de todo el año. Es central el proceso de comunicación, es central. Esto trasládenlo, sáquenlo de la vida profesional y trasládenlo a la vida de las personas. ¿Entienden? Fíjese, cuando 2 tipos se cruzan en una calle, cómo terminan las cosas. Cada vez uno levanta la apuesta. Uno lo putea, el otro lo putea peor, el otro lo putea peor, el otro putea a él y a toda la familia. Uno se baja, el otro se baja, el otro... uno se baja con un palo, el otro se baja con un revólver. O sea, vos ya empezás a ver la escena y vas a decir, esto termina mal. Bueno, con el proceso dentro de los hospitales, esto sucede todo el tiempo. Tal vez no haya un fierro, tal vez no haya un revólver, pero sucede todo el tiempo. Los médicos comunican muy mal, las enfermeras comunican mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más llano el diálogo y porque además la ven todo el tiempo. Porque entran, porque dicen, no me traes un shampoo, quédate tranquilo, está durmiendo, está descansando. Todo el proceso de comunicación que termina en una mala noticia tiene una previa. Yo coordino una terapia intensiva y la relación con la familia antes de la mala noticia puede ser, bueno, la mala noticia es que se murió. Hay todo un proceso de comunicación. El fin de semana, ustedes son de la zona oeste, así que tal vez están al tanto. El fin de semana, jugando el rugby, un chico de Harlem, en Citas, en Palomar, tuvo una lesión medular, quedó tirado en el piso, lo reanimaron 40 minutos, fue al Posadas. Me preguntó medio mundo por ese chico. Yo sabía que ese chico estaba con clínica de muerte encefálica, todavía no le habían hecho el estudio, pero el proceso de comunicación lo llevó adelante una sola persona dentro del Posadas. Porque también ese es el otro problema, cuando empieza a haber más de un comunicador. Digo, fíjense que empezamos hablando de trasplante y terminamos hablando de comunicación. La comunicación es una herramienta central dentro de todo, ¿no? Pero en procuración y trasplante le diría que es el punto más importante. Bueno, chicos, perdón que arrancamos tarde, con dificultades técnicas. Profe, una pregunta. Sí. Además de la falta de comunicación o que el equipo o que la institución no cuenta con un equipo destinado a eso, ¿qué otra barrera, así como importante, hay que impide agilizar todo el tema de la donación de órganos? Porque a mí, por mi ignorancia, capaz con la nueva ley, pensé que iba a agilizarse muchísimo más todo el proceso y bajar esa lista de 8.000. Hay tres nudos críticos en la donación. El primero es la detección. La detección es que alguien que está al costado de la cama, que está mirando al paciente de reojo, que se dio cuenta que tiene la bolsa de pis llena la bolsa colectora llena de pis clarito porque está orinando agua, está con 33 grados de temperatura, está helado y está hipotenso, ya cualquier médico y mucho más adentro de una terapia intensiva se da cuenta que está frente a un paciente con muerte encefálica. Bueno, a partir de ahí hay 2 decisiones. Una es decir, listo, ya está, incluso a veces porque tal vez tenga un paciente en cola de espera para poder entrar, y la otra es llamar al Jucaiba para continuar con un proceso que va a durar como mínimo un día, con mucho trabajo. ¿Qué pensás vos que es lo que sucede con más frecuencia? Axel. Sí.
Listo, ¿entendés? Espera una hora y listo, y para, y se va ese muerto a la morgue y entra otro paciente. Claro. Ahora, yo tengo otra mirada y digo, ese paciente puede salvar a uno que está esperando un corazón, a otro que está esperando pulmón, a dos que están esperando dos riñones, a dos que están esperando para poder mejorar su vista, a otro que está en falla hepática. Digo, ¿cuántas veces vos tenés la posibilidad de que en una cama puedas salvar a 5 tipos, 6 tipos, 7 tipos? Entonces, ese paciente no es menos importante que el que está en la guardia, esperando para entrar. El que está esperando para entrar tal vez tenga otra chance en otra cama, o le puedas hacer, como digo yo, una cama cucheta, ¿no? La 1 bis, la 2 bis, la 3 bis, si tenés tantas ganas de salvarle la vida. Ahora, el abandono terapéutico de un paciente que puede ser un potencial donante, y yo creo que el único motivo que hay justificado real es que hay pocas ganas de laburar. Claro. Es el único. Es el único. Sí, no, voy por el atajo. ¿Entendés? Ya está, listo, claro. Muerto menos. Es más fácil, salgo de la familia paro, listo, que salir, llamar por teléfono, vienen los de Cucaiba, te toman la Coca-Cola, te comen la comida, te comen el flan, te invaden, ¿entendés? Entonces, por eso hay instituciones que tienen 30 donantes por año y hay otras que tienen 0. Y hay otras que se tienen que poner coloradas porque centros que hacen trasplante no tienen donantes y eso realmente es para ponerse colorado. Me refiero, y lo digo sin ningún problema. Fundación Favaloro no tiene donantes. Fundación Favaloro no tiene donantes. ¿Entendés? O sea, claro, porque le resulta más fácil ir a buscarlo donde los generan los donantes. Claro. El Hospital del Bicentenario, el 32 que tienen ustedes, que trabajan muy bien el tema de la donación, el AEDO, el Posadas. ¿Entendés? El Austral tiene trasplantes, no tiene donantes. El italiano tiene trasplante y donantes. El cruce tiene trasplante y donantes. Poquitos. Podrían tener más. Pero por eso, digamos, es un tema básicamente médico, de conciencia médica. El segundo punto crítico es el de la oposición familiar, pero la verdad que con la ley la oposición bajó al 17%, del 45% al 17%. Entonces ya no le podemos echar la culpa a la gente de que no es donante. La gente dona. Esos son los 2 puntos críticos más importantes. Bueno, espero haberte contestado, Axel. Sí, gracias. Bueno, chicos, los dejo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Profe, gracias. Chao, gracias, profe.